Mi nombre es Adrián, tengo 38 años y hasta hace poco mi vida estaba construida como un edificio sólido de certezas. Soy ingeniero civil, un hombre de números, de lógica, de estructuras que se sostienen con cálculos, no con rezos. Mi fe era parecida, una línea recta, sin desviaciones, dirigida hacia Dios. Crecí en la iglesia evangélica El Sendero de la Verdad, en la ciudad de Altamira, un lugar bullicioso que me enseñó desde niño que la relación con Dios no necesitaba adornos, ni santos, ni rituales. Para nosotros, el catolicismo era un laberinto lleno de tradiciones humanas, una desviación del evangelio auténtico. Y en medio de todo eso, había un objeto que yo veía como el símbolo máximo de esa desviación: el rosario. Lo consideraba un amuleto supersticioso, una cadena que desviaba la atención de Cristo para dirigirla hacia María, que aunque bendita, para mí no era más que una mujer. Recuerdo especialmente una discusión con mi suegra, Rosa, un domingo por la tarde. Ella, católica ferviente, llevaba siempre un escapulario bajo la blusa y el rosario enredado en la muñeca como si fuese parte de su cuerpo. Adrián, hijo, me dijo con infinita paciencia, sosteniendo sus cuentas de madera, el rosario no es idolatría, es meditar en la vida de Jesús con su madre a nuestro lado. Yo respondí con la arrogancia de quien se siente dueño de la verdad. Rosa, con respeto. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Repetir esas Ave Marías es inútil, antibíblico, casi satánico, porque desvía la gloria que solo le corresponde a Dios. Vi el dolor reflejado en sus ojos, pero no me importó. Estaba convencido de estar defendiendo la fe. ¡Qué ciego estaba! Mi esposa, Clara, siempre quedaba atrapada entre nuestras discusiones teológicas. Ella, de corazón bondadoso, respetaba ambas creencias, pero había decidido seguir mi camino por amor y por unidad familiar. Y yo estaba orgulloso de eso. Sentía que la había rescatado de la idolatría. Nuestra vida parecía perfecta. Teníamos una casa bonita, un hijo de 5 años, Mateo, y la certeza de que Dios estaba de nuestro lado. Pero los cimientos de mi mundo, que yo creía inquebrantables, estaban a punto de ponerse a prueba. Todo comenzó con una fiebre. Clara se sentía débil, como si la gripe la estuviera consumiendo. El médico de cabecera dijo que no era nada grave, pero en 2 días la situación se convirtió en una pesadilla. Clara comenzó a delirar, su piel ardía y respiraba con dificultad. Corrimos al hospital. El diagnóstico cayó sobre mí como una losa: sepsis. Una infección bacteriana se había propagado por su cuerpo, atacando órganos uno por uno. Fue ingresada de inmediato en la unidad de cuidados intensivos. Ese pasillo frío y estéril se convirtió en mi nuevo hogar. El sonido de los monitores, el olor penetrante a desinfectante, los rostros serios de los médicos hablando de shock séptico y fallo multiorgánico. Aunque apenas entendía los términos, sus miradas lo decían todo. No había muchas esperanzas. El mundo que yo creía sólido comenzó a derrumbarse. Mis cálculos, mi lógica, mi ingeniería, no servían para nada. Solo me quedaba aferrarme a la fe. Y lo hice con la desesperación de un náufrago. Pasaba horas junto a la cama de Clara o en la pequeña capilla del hospital. Para mi disgusto, había allí un crucifijo y una imagen de la Virgen. Yo los ignoraba, cerraba los ojos y oraba como me habían enseñado. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo esta enfermedad. Declaro sanidad sobre el cuerpo de Clara. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados y yo reclamo esa promesa ahora. Susurraba con rabia y los puños cerrados. Mis oraciones eran como argumentos legales presentados a un juez, exigencias, recordatorios a Dios de sus promesas. Pero sentía que mis palabras se estrellaban contra las paredes blancas del hospital y caían vacías. Los monitores seguían sonando igual, y el rostro hinchado y pálido de Clara no cambiaba. Los días se volvieron una mancha difusa de café amargo, noches sin dormir y conversaciones lúgubres con los médicos. Señor Adrián, los antibióticos no están funcionando. Sus riñones comienzan a fallar. Estamos haciendo todo lo posible, pero debe prepararse. ¿Prepararme? ¿Cómo se prepara uno para perder al amor de su vida? Mi fe comenzó a resquebrajarse. Una rabia silenciosa contra Dios me devoraba por dentro. ¿Por qué permitía esto? ¿Acaso no le había servido fielmente? Mis oraciones se volvieron lamentos, gritos mudos en un hospital lleno de dolor. Sentía que Dios se había ausentado sin avisar. Fue en una de esas noches, la 5ª o 6ª, ya no lo recuerdo con claridad, cuando llegó Rosa. Rosa entró en la sala de cuidados intensivos con el paso lento de quien carga un dolor inmenso.
Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero en su rostro había una serenidad que me irritó. Era una calma que yo no poseía, y verla me enfurecía aún más. No hablamos mucho. El dolor nos había dejado mudos. Ella se acercó a la cama de Clara, le acarició la frente húmeda y después, sin mirarme, sacó de su bolso su viejo rosario de madera. Mi primer impulso fue decirle que lo guardara, que no trajera ídolos a ese lugar sagrado de sufrimiento. Pero algo me detuvo. Quizás fue el agotamiento, quizás la devoción auténtica que se reflejaba en su rostro. Se sentó junto a la cama y comenzó a rezar. No lo hizo de manera ostentosa. Sus labios se movían en un murmullo íntimo y constante. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Deslizaba las cuentas lentamente, como si cada una llevara una caricia. Después, con una ternura infinita, colocó el rosario entre los dedos inertes de Clara. Madre, mira a tu hija, susurró Rosa con lágrimas. Tú también eres madre, sabes lo que es este dolor. No te pido que entiendas mi pena, te pido que la acojas. Cúbrela con tu manto y lleva nuestro ruego a tu hijo. Yo observaba desde la esquina, con una mezcla de desprecio y una curiosidad que me dolía. Para mí era un acto de superstición, pero en ella era un acto de amor puro. Tras un rato, Rosa levantó la vista hacia mí y dijo: Adrián, la fe no es entender, es confiar. Y a veces, cuando no tenemos fuerzas para hablar con el Padre, la Madre habla por nosotros. Dejó el rosario en la mesita de noche, junto a los monitores, y se fue en silencio. Me quedé solo. La noche era espesa. El hospital a las 3 de la madrugada es un lugar imposible de describir. Un silencio pesado, cargado de historias inconclusas, de vidas que cuelgan de un hilo. Yo estaba en el sofá, con la cabeza entre las manos, derrotado. Había agotado todas mis fórmulas, todas mis oraciones. Ya no sabía qué más decir. Dios, si estás ahí, haz algo, murmuré, sin convicción. Y me quedé dormido, hundido en un sueño pesado de puro agotamiento. No sé cuánto tiempo pasó. No me despertó un ruido, sino un cambio en el ambiente. Era como si el aire de la habitación se hubiese vuelto más cálido, más ligero. Abrí los ojos confundido, y la vi. Junto a la cama de Clara había una figura. No era una enfermera. Tampoco era Rosa. Era una mujer. Su rostro estaba velado, no podía distinguirlo bien, pero su silueta era clara. Vestía un manto que le cubría la cabeza y caía sobre sus hombros, y un vestido largo que no parecía de tela común, sino tejido de luz. Era un resplandor suave, azul pálido, casi plateado, que no cegaba, sino que llenaba la habitación con una calma indescriptible. No sentí miedo. El terror que me había acompañado durante días se deshizo en un instante, reemplazado por un asombro reverente y por una paz que jamás había experimentado. Una paz tan profunda que parecía calmar no solo mi mente, sino cada fibra de mi cuerpo. La mujer permanecía de pie, en silencio. Sus manos estaban juntas en oración, o quizá una descansaba suavemente sobre la cabeza de Clara. No había majestad imponente en su presencia, sino una ternura maternal que lo inundaba todo. Mi mente de ingeniero buscó explicaciones, un reflejo, un sueño, una alucinación por el cansancio. Pero yo estaba despierto, y aquello era tan real como el pitido de los monitores, que de pronto me parecieron más suaves, menos amenazantes. Me levanté lentamente del sofá, queriendo acercarme, ver su rostro, entender. Pero en cuanto di un paso, la figura comenzó a desvanecerse. No desapareció de golpe, sino como el humo de un incienso que se disipa. En segundos se había ido. El aire, sin embargo, seguía impregnado de esa paz y de un perfume sutil, limpio, como olor a pureza, a hogar. Corrí a la cama. Clara seguía dormida, pero algo en ella había cambiado. Su expresión ya no era de agonía, sino de serenidad. Su respiración, antes jadeante, era ahora profunda y regular. Entonces mi mirada se posó en la mesita de noche. El rosario de Rosa parecía brillar con una tenue luz, o quizá era solo un reflejo del monitor. Pero para mí era un faro en medio de la oscuridad. Me quedé allí, temblando, no de frío, sino de una conmoción que derribaba los cimientos de mi alma. El edificio de mis certezas se venía abajo. La mujer de la visión, su manto, su paz, no podía ser. Y sin embargo, lo era. A las 6 de la mañana entró la enfermera de turno para el chequeo rutinario. Revisó los monitores, frunció el ceño y volvió a mirarlos con incredulidad. Luego palpó la frente de Clara. «Está fría», murmuró. Mi corazón se detuvo por un instante.
hasta que añadió con sorpresa. No, su temperatura es normal. La fiebre ha desaparecido. Salió corriendo y regresó con el médico de guardia. El doctor revisó los datos, auscultó a Clara, examinó sus pulmones, su corazón, sus signos vitales. Su rostro era un poema de asombro. No lo entiendo, dijo más para sí que para mí. Sus signos vitales se han estabilizado por completo. La presión es normal, la saturación de oxígeno perfecta. Es como si la infección se hubiera detenido de golpe. Esto es, médicamente inexplicable. Yo sí lo entendía. Yo sabía lo que había ocurrido. No fue una remisión espontánea. Fue una visita. Mientras el médico hablaba de ciencia y casos raros, mis ojos no se apartaban del rosario en la mesita de noche. Ese objeto que tantas veces había llamado satánico, ahora era el testigo de un milagro. Horas más tarde, Clara abrió los ojos. Me miró, todavía débil, y con un hilo de voz susurró. Adrián, soñé con una mujer muy hermosa, me cantaba una canción de cuna. Las lágrimas me brotaron sin control. Lloré de alivio, de gratitud, de vergüenza por mi arrogancia. Busca Rosa en la sala de espera. Estaba allí, rezando como siempre, con otro rosario entre las manos. Cuando me vio, se levantó alarmada, temiendo lo peor. Yo me arrodillé frente a ella, allí mismo, en medio del pasillo del hospital. La gente nos miraba, pero no me importaba. Tomé sus manos, las mismas que tantas veces habían sostenido ese objeto que desprecié, y con la voz quebrada le dije: Rosa, perdóname. Perdóname por mi orgullo, por mi ceguera. Ella me miró confundida, hasta que añadí: Clara está mejor, y yo la vi, a la mujer de la que siempre me hablaste. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas, pero esta vez de alegría. Enséñame, dije con un nudo en la garganta. Enséñame a rezar con eso. Necesito un rosario. Necesito darle las gracias a ella. Rosa no pronunció palabra. Solo me abrazó, como una madre que acoge a un hijo perdido. Después, sacó de su bolso un rosario nuevo, de cuentas negras y cruz plateada. Lo puso en mis manos. Sostenerlo fue como tocar tierra firme después de un naufragio. La noticia de la recuperación de Clara se extendió rápidamente. Primero la familia, luego entre amigos. Mis hermanos evangélicos no sabían cómo reaccionar. Algunos, con buena intención, me advirtieron. Adrián, ten cuidado. El enemigo puede disfrazarse de ángel de luz. Otros guardaron silencio incómodo. Incluso mi pastor vino a visitarme. Con tono paternal me dijo: Hermano Adrián, nos alegramos por la sanidad de tu esposa. Eso es obra de Dios. Pero esas visiones, la mente puede engañarnos en momentos de estrés. No te desvíes del camino recto. Lo miré con una calma que no era mía y respondí: Pastor, con respeto, esto no fue mi mente. Yo no lo busqué. De hecho, lo rechacé toda mi vida. No se puede negar la experiencia. No se puede debatir teológicamente contra el abrazo de una madre. Yo la vi. Sentí su paz. Y esa paz salvó a Clara, y a mí de mi soberbia. No hubo más que decir. Mi camino había cambiado. Empecé a devorar libros, historia de la Iglesia, escritos de los padres, dogmas marianos. Todo lo que antes me parecía absurdo comenzó a cobrar un sentido profundo. Aprendí a rezar el rosario. Al principio lo hacía torpemente, como un ejercicio mecánico. Pero poco a poco, cada Ave María dejó de ser repetición y se convirtió en un peldaño que me acercaba al corazón del Evangelio, contemplado desde la mirada de la mujer que lo vivió más de cerca. La capilla del hospital, que antes evitaba, se convirtió en mi refugio. Me sentaba frente a la imagen de la Virgen que tanto desprecié y le hablaba. No pedía nada, solo compartía mis miedos, mis dudas, mi día. Y siempre, siempre, sentía la misma paz que aquella noche en la UCI, como un manto invisible sobre mis hombros. Clara salió del hospital 2 semanas después. Los médicos seguían llamándolo un caso de estudio, pero nosotros sabíamos cómo nombrarlo: un milagro. Nuestra vida dio un giro radical. Las discusiones religiosas desaparecieron. En su lugar nació un respeto profundo y un amor más fuerte. Rosa y yo nos convertimos en cómplices de fe. Rezábamos el rosario juntos, a veces incluso por teléfono. Con el tiempo, nuestra familia creció. Tuvimos una hija, a la que llamamos María. Años más tarde, Clara, nuestros 2 hijos y yo fuimos recibidos formalmente en la Iglesia Católica. El día de mi confirmación, cuando fui ungido con el crisma, sentí que finalmente llegaba a casa.
Una casa más amplia de lo que jamás había imaginado. Con un padre amoroso, un hermano que es rey y una madre que nunca abandona a sus hijos. Hoy, en mi parroquia, a veces me piden que dé testimonio. Lo hago, no con orgullo, sino con una humildad aprendida a golpes. No hablo como teólogo, sino como testigo. Cuento la historia de un hombre soberbio que creía tener todas las respuestas, y como Dios, en su infinita misericordia, usó la enfermedad de mi esposa y la fe sencilla de mi suegra para derribar mis muros. Yo era el hombre que llamaba al rosario satánico. Y, sin embargo, en la noche más oscura de mi vida, en un hospital donde la ciencia había agotado sus recursos, pedí uno. Porque cuando la lógica se agota, cuando la fuerza se quiebra y las oraciones parecen gritos en el vacío, descubres que no estás solo. Descubres que tienes una madre en el cielo, una madre que llega en silencio, no para reclamar gloria, sino para tomarte de la mano y llevarte hasta su hijo. Han pasado los años. Mi cabello ya muestra hilos plateados, y mis manos de ingeniero, que antes solo conocían planos y cálculos, ahora saben desgranarse cuentas de rosario con naturalidad. Miro a Clara, sana y llena de vida, y a mis hijos creciendo en la fe. Sé que el milagro no fue solo su curación. El verdadero milagro fue mi conversión. Hoy, cuando me arrodillo a rezar, ya no exijo, no negocio, no reclamo. Simplemente confío. Y muchas noches, en el silencio, cierro los ojos y casi puedo sentir otra vez aquella luz azulada, aquella paz que lo inundaba todo. Y escucho, no con los oídos, sino con el alma, un susurro que me recuerda que jamás estaré solo. Soy Adrián, el hombre que fue rescatado por un rosario, el hijo pródigo que fue encontrado por su madre. Y por esa gracia, viviré agradecido todos los días de mi vida.